El abogado Sebastián Góez ya está con nosotros, es especialista en normas de derecho del consumidor. Así que Sebastián, buena energía para ti. Buena ¿Cómo energía, estás? abogado, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido. están? Muy bien, muchas gracias. Saludando a todos los televidentes que hoy están pendientes de esta pantalla para brindarles la mejor información en este programa. Empecemos entonces, abogado, por satisfacer esa necesidad de información de nuestros televidentes. Ahí veíamos en este sondeo de opinión que hicimos inicialmente que la mayoría de la gente desconoce realmente cuáles son los derechos del consumidor. Claro que sí, pues mira, la ley 1480 del 2011 estableció esas garantías y todos esos derechos del consumidor. Eso se rige por unos principios rectores, unos principios que constituyen, digámoslo así, las garantías en favor de quienes compran, quienes venden y obviamente quienes integran el sistema de la economía o del comercio en general en Colombia para diferentes tipos de categorías. Entonces, partiendo de eso, tenemos que entender que a esbozo general todas las personas deben de tener una forma por la cual puedan reclamar esos productos o esos servicios que les están prestando con unos mínimos de calidad, unos mínimos de correcta prestación del servicio, unos mínimos de sustentación a que no me vaya a hacer daño lo que yo te estoy comprando y que si me hace daño tú me tienes que decir a mí cómo prevengo el daño y si no, cómo lo soluciono. Claro. Entonces, todo eso está en el compendio de la ley 1480 y a veces esa normativa va más allá de lo que incluso los mismos compradores conocen. Incluso en este caso podemos tocar algunas aristas que me imagino que a medida que vayan pasando las preguntas las iremos solucionando, pero un esbozo así muy rápido puede ser el principio que tienen las personas que compran vivienda. A ellos les aplica, por ejemplo, las garantías, lo que establece el artículo 7º de la ley 1480 y entonces las personas no saben que una vez reciben, por ejemplo, su apartamento, el constructor tiene 10 años de responsabilidad después de que le entregue a usted las llaves sobre lo que le pase a usted estructuralmente a su apartamento. Claro. Y así mismo. Abogado, yo le propongo que vamos entonces desarrollando este diálogo tan interesante por categorías, las categorías que nos menciones para que todos nuestros televidentes, porque todos compramos cosas todo el tiempo, ya sea alimentos, electrodomésticos, vivienda, bienes inmuebles, tal vez servicios, entran o no entran allí. Empecemos por la base de la familia, digamos la alimentación. ¿Cómo aplican los derechos del consumidor o cuáles son los derechos del consumidor en cuanto a la alimentación cuando vamos a comprar una cosa? Y es una cosa generalizada, por ejemplo, si hablamos de lácteos es una, si hablamos de verduras es otra, ¿cómo se maneja? Por supuesto, bueno, recordemos que incluso en los últimos años, no sé si ustedes han escuchado mucho una red, una fundación que se llama Red Papas, que se oye mucho en televisión. Sí. Ellos han hecho unos avances normativos importantes porque han ayudado a construir ese primer pilar de la garantía en la alimentación y en el acceso a la calidad de los productos. Resulta que esa ley 1480 establece también unas categorías, entre esas está ese sector como primario, digámoslo así, de materias primas, alimentación, alimentos, entre otros. Y por eso sale la ley de comida chatarra, por eso sale el tema de las identificaciones de cuáles tienen edulcorantes, cuáles tienen exceso de grasas saturadas, azúcares añadidas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque a la gente, por medio de la publicidad, recordemos que uno de los principios de la ley 1480 es garantizar esa claridad al usuario. Es decir, que no me digan a mí que, un ejemplo, los yogures, por ejemplo. Los yogures son probióticos, son, digamos que bien utilizados, son muy buenos, pero mal utilizados o aprovechados por la industria llegan a ser perjudiciales para la salud porque tienen exceso de azúcares, tienen exceso de unas enzimas que ayudan a que sean más espesos, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de alimentos, por ejemplo, tienen que estar descritos con una normativa tanto de información nutricional y también buscaron facilitar el acceso a las garantías dando que información clara, que es el principio rector de la ley 1480 y es que el consumidor tenga información clara de lo que consume. Y por ello, un ejemplo, tú algunos productos que hace unos 10 años, señor Mauricio, no veías con la etiqueta exceso de azúcares añadidas, hoy día los ves. O hoy hay muchos que dicen claro, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, que eso me parece muy interesante porque muchas veces la gente, bueno, yo creo que engañados estamos todos, dice un amigo, y es que consumimos alimentos y, por ejemplo, una caja de cereales.
que a la gente le gusta mucho darle cereales a los niños, principalmente en los desayunos, pero no sabemos que realmente les podemos estar alimentando una diabetes Claro. o una cantidad de cosas. Pero yo sí tengo una pregunta, abogado, y es, con base en esto que nos estás diciendo, ¿cuáles son los derechos puntuales del consumidor? Pero estás hablando sobre todo de los deberes del comercio, ¿no? Lo que sucede es que esos derechos se integran de unos principios. Los derechos son tener acceso a una información clara, los derechos son acceder a una calidad prometida por el vendedor, los derechos son obtener la experiencia que promete el vendedor, ¿cierto? Los derechos son tener una responsabilidad por parte del vendedor y o productor, porque recordemos que en el tema de la responsabilidad transgrede más allá de la primera línea de venta, es decir, no solamente el que a mí me vendió, es responsable también quien lo produce. Hay una responsabilidad solidaria. Entonces, a grosso modo, lo que busca la ley es darle garantías no solamente como son estos cinco derechos del consumidor, son principios. El principal, la calidad; el secundario, la información; y el tercero es el acceso al derecho de retracto y reclamo. Calidad de información, acceso al retracto o al reclamo. Pues precisamente vamos a ir con algunas preguntas de los televidentes que tienen que ver con lo que acabas de decir y sobre todo ahora que estamos tocando el tema de los alimentos. Esta dice: hola, buenas tardes del Sol. Cuando pido algo y me muestran una imagen y me llega muy distinto a lo que se ve, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues cuando te muestran una imagen y no te llega lo que esperas, justamente la insatisfacción del cliente sí es uno de los derechos, porque resulta que esa insatisfacción se puede llegar a convertir en una publicidad engañosa, por ejemplo, se puede llegar a convertir en un acto de engaño. Y como tal, eso sí es una vulneración directa a los derechos del consumidor, entendiendo que si eso te llega a pasar, tú tienes el derecho de reclamarle a quien te vendió ese producto para que te restituya nuevamente los dineros que pagaste por él o te entregue un artículo de la misma calidad, capacidad y proceso que tú esperaste. Abogado, tenemos otra pregunta de un televidente, pero antes de hacerla quisiera profundizar en este tema porque nuestra televidente ahí nos pone en un escenario que es muy común hoy día y es que las compras por internet. Claro, uno compra una olla por internet y te la mostraron roja y te dijeron que las agarraderas eran de tal forma y no sé qué, y le llega una olla azul que no tiene agarraderas, que es completamente distinta, y eso pasa mucho hoy que tenemos Suele pasar, tanta cercanía, sobre todo con las plataformas de internet. ¿Eso también está contemplado dentro de los derechos del consumidor, la protección ante estas compras virtuales? Por supuesto, en esos casos del derecho del consumidor, él debe de actuar mediante estas mismas plataformas y si no, mediante un elemento jurisdiccional como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, que ella justamente asociada con la Superintendencia de Comercio Electrónico vigila y controla este tipo de acciones de comercio en favor de los consumidores. Es decir, estos actos que generan algún engaño, perjuicio o que no cumplen a satisfacción lo que prometen en el producto, tienen que responder y las personas deben de entender que también en ese orden, digámoslo así, en ese juez como se supone opera la superintendencia, hay dos caminos. Siempre hay la denuncia, que es poner en conocimiento de la superintendencia el hecho que lo afectó para que obviamente hagan el llamado de atención respectivo a la persona o a la entidad que vende, la plataforma que vende, porque todas las plataformas que vendan aquí en Colombia están regularizadas por el Código de Comercio y el Código Civil y por supuesto al estar regularizadas por la legislación colombiana tienen que cumplir las garantías que establece la ley 1480. Muy bien. Yo digo una cosa, ¿qué tan efectivo, querido Sebastián, puede ser el hecho de, ya que estamos poniendo el ejemplo de las compras en cuanto a comida se refiere, tú pides una pizza de pollo y champiñones y resulta que te llega la pizza de pollo y tiene 2 champiñones. Entonces tú dices, venga, pero es que esto no tiene los ingredientes pues que yo veo en la fotografía o que considero que debe tener para que sea una pizza tal como la pedí. ¿En qué momento, si ellos te van a decir, no, pero champiñones tiene ahí, usted lo está viendo? Entonces, ¿qué tan efectiva es esa reclamación y en qué tiempo la puedo lograr?
Pues la idea es que siempre las personas, obviamente los alimentos, entendemos que son elementos perecederos. Es decir, tenemos que hacer una reclamación lo más pronto posible una vez conocemos el hecho, ¿no? O sea, yo no puedo decir que una pizza me llegó con poquito de champiñones y reclame en 2 días. Porque o ya no hay pizza o ya está comida por el hongo o por muchas otras cosas. Entonces, en ese caso nos basamos en ¿qué? En las pruebas. Vamos a hablar de una plataforma de domicilios, por ejemplo. Ese tipo de plataformas siempre tienen un mecanismo de atención al consumidor en el cual ellos te piden una imagen del producto que te llegó. Y normalmente para que te hagan una resolución inmediata es durante los 30 minutos siguientes a la llegada del pedido. Y ahí tú envías una imagen y claramente ellos en su sistema lo comparan contra la imagen que ellos te prometieron del producto y si no se parece, te pueden restituir el dinero. Deben hacerlo, ¿no? Sí, es el deber ser, pero si la gente no lo reclama, pues ellos ni... Hay que saber reclamar con la prueba, entonces. Claramente. Ajá. Precisamente por eso estamos hoy poniendo este tema sobre la mesa, porque sabemos que hay mucho desconocimiento. Yo también, Mauro, no sé tú, pero uno desconoce mucho que tiene acceso o uno dice, no, ni para qué uno pone las quejas y eso de pronto no le hacen caso o es un producto de menor valor y por eso, pero plata es plata. Y cualquier valor que usted invierta en un servicio, en un producto o en lo que sea, pues hay que hacerlo respetar. Además, porque si engañan o le quedan mal a una persona, pues así pasará también con muchísimos más usuarios y es importante comunicarlo. Para nosotros siempre ustedes son lo más importante, por eso hoy Vico no está aquí con nosotros en el set. Se fue hasta Floralia a compartir con los vecinos, a saber qué tanto saben de derechos del consumidor, si se saben los precios o no, cómo estamos en cuanto al reconocimiento del mercado en nuestra región. Así que, mi Vico Bello, buena energía, cuéntanos en qué andas. Compañeros, buena energía, buenas tardes del sol. Hoy desde el barrio Floralia jugaremos a los precios de la calle, justamente hablando de los derechos del consumidor. Queremos saber cuánto valen algunos productos y que ustedes en casa adivinen. La dinámica es sencilla. Le preguntaremos a los diferentes comerciantes cuánto valen algunos artículos y ustedes adivinan a ver si conocen los verdaderos precios de la calle. Y arrancamos justamente en este asadero de arepas para preguntar despuesito del mediodía ¿cuánto vale una arepa con queso cuajada en Floralia? Adivinen ya. Qué buena pregunta, Vico. A ver, vamos a hacer un sondeo de opinión aquí entre los tres. Empiezo yo respondiéndole a Vico. Yo pienso que en Floralia una arepa con cuajada está en 2.800. ¿Qué dice nuestro abogado? Yo digo que está en 2.500. 2.500. ¿Y Dani? Yo le pongo 3.000 o 3.500. Dependiendo si le echa bastante o poquito queso. Pero más o menos el promedio, y eso que a mí me gusta mucho comer arepita con queso. Ustedes televidentes, ¿qué dicen? ¿Cuánto cuesta una arepa con queso en Floralia? Obviamente en cada barrio varía el precio, por supuesto, de acuerdo al estrato y otras condiciones, pero empecemos a evaluar cuánto cuesta. Por aquí ya nos empezaron a contar 3.000 a la fija, números enteros. Daisy Brown nos dice 2.800 al igual que Mauro, 3.500 nos dice Leonardo, arepa cuajada 3.000 y crema 2.500 nos dice otra televidente. Vico, vale 2.500, le responden a mi compañero acá en Compartir, en el barrio Compartir, nos cuenta Elena Fori. Síganos contando porque es muy importante e interesante que podamos poner sobre la mesa estas discusiones. ¿Por qué? Porque ahí viene otra parte importante de los derechos del consumidor, que son los precios. Cada tienda, marca, tendrá el derecho de cobrar lo que quiera por su producto porque pues es quien lo está ofreciendo y si usted lo compra pues es su problema prácticamente, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de regulación en cuanto a los precios, calidad, costo-calidad o esto es como que depende solamente del consumidor? No, mira, en este caso sí hay unas regulaciones, porque recordemos que en Colombia hubo un fenómeno, algo similar, cuando estuvimos en tiempos de pandemia, que era que se empezó a acabar el alcohol, el gel de manos, el gel antibacterial, incluso el papel. Claro. Entonces, Ay, sí. Que los huevos pasaron de 7.000 pesos el panal a 20.000. Sí, total. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay unas leyes de mercado que lo regulan y entre esos recordemos que en Colombia cuando se vulneran esas leyes esto se puede llegar a convertir en un delito penal y es la especulación. La especulación de precios está reglada en favor del consumidor.
porque no puede ser que un producto de un momento a otro, porque un sector gremial decida cambiar el precio, restringir el acceso al producto, se dispare 3 o 4 veces. Entra ahí el Estado a regular por medio del Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio las acciones para regular el costo de mercado y el poder adquisitivo que tiene el dinero del consumidor sobre esos bienes y servicios. Entonces, el aumento excesivo de esos costos sí genera una sanción, sí hay una vigilancia y un control y sobre todo la superintendencia es la entidad encargada para estos fines. Para eso son principalmente. Abogado, pues vamos a responder preguntas de nuestros televidentes que están muy activados a través de nuestro canal de WhatsApp, interactuando con nosotros y sobre todo aprovechando los expertos que tenemos en nuestra sala de la buena energía, que realmente es la intención cuando abordamos estos temas, que ustedes puedan contarnos sus testimonios y expresarnos sus preguntas. Por aquí nos dicen, me llamo Marta Sinisterra y quiero hacerle una consulta al abogado. Mi hijo compró una moto y alguien le hizo una maldad y le echó crema al motor del aceite, al motor del aceite. Cuando la llevó al concesionario donde la compró, ya tenía 1 mes y como 8 días, nos dice ella. Y le dijeron que ya la garantía no le servía ahí porque había pasado 1 mes, que la garantía solo le cubría 1 mes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en este caso nos faltan un par de detalles, pero vamos a presumir 2 hipótesis. La primera, no nos dijo cuándo la compró, entonces pues que le faltaba 1 mes, no sé si le faltaba 1 mes para salir de garantía o ya llevaba 1 mes fuera de garantía. Que llevaba 1 mes después de comprar, mes y 8 días, dice ella, después de haberla comprado. Sí, pero el tema va más allá. Ahora, hablemos de lo puntual. Ella misma nos está diciendo, un tercero le hizo una maldad. Correcto. Ese hecho de que los terceros le hagan una maldad al consumidor es una exoneración para yo poder decir que hay una responsabilidad del vendedor en un producto defectuoso. Porque el mal uso del dueño del bien sí genera una exoneración de la responsabilidad de cara a quien te lo está vendiendo. O sea, ese mal uso no es culpa de quien te lo vendió, porque el que te lo vendió te entregó la moto, te entregó un manual que es una obligación legal, claro. y te dijo, así tienes que sostener tu moto, tienes que venir periódicamente a unos mantenimientos, tienes que echarle este combustible, este lubricante. Pero si por una mala administración del dueño del inmueble o del dueño del bien mueble, en este caso, el dueño de la moto, fue que salió perjudicado el motor, no es culpa del concesionario. No opera la garantía, no, pues porque no le echó gasolina sino arena, entonces, en este caso, obviamente. Bueno, no hay hace. más preguntas de nuestros televidentes. Esta dice, buena tarde, dice, quiero hacer una pregunta. Contraté con una empresa que fabrica divisiones para baño. El señor, el día de la instalación, dejó mal hecho el trabajo. Al cotizar, dijo que todo era nuevo y luego observé que utilizó cosas de segunda mano. Hice el reclamo y no apareció a corregir el trabajo. ¿Qué hacer ante este caso, abogado? Bueno, recordemos y entendamos que toda venta está regulada. Entonces, las personas que integran el comercio, en este caso, espero que la persona que le haya vendido a nuestro televidente tenga su cámara de comercio o por lo menos le haya hecho una factura, porque recordemos que lo que le da al consumidor la capacidad de obligar a un tercero a reaccionar ante un reclamo es la factura de compra de ese bien o ese producto. Ahora, si utilizó mecanismos de engaño para vender ese producto o ese bien, sí tiene derecho a reclamarle y si no le responde, tiene derecho a denunciarlo o demandarlo por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que le reconozca no solo el engaño, sino los daños y perjuicios, porque ella esperaba una compra nueva, un producto nuevo, no estaba esperando un reencauche, digámoslo así, que la ley autoriza los reencauches, eso sí, aclaremos que sí se pueden vender cosas de segunda, pero la misma ley dice que no tienen obligación de una garantía siempre y cuando esté explícito en el contrato de venta y hayan aceptado las 2 partes que contraen la obligación, es decir, el vendedor y el comprador. Que ya sabe que es de segunda. Exacto. Aquí hay una pregunta muy buena que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento y uno eche y eche cosas de esa canasta y cuando llega a la caja pues resulta que esos precios no eran. Y nuestra televidente nos expone una pregunta bajo este caso que sucede mucho. Nos dicen, Dani, Mauro, abogado o en energía. En el caso
de los almacenes de cadena que tienen marcación de estantería y el producto que está encima de esa marcación no corresponde a este, debería el almacén dejar el precio que dice la etiqueta para que todos entendamos claramente el escenario. Es, usted va a comprar leche y ahí abajito decía leche de 1.5 litros cuesta 3.000. Y usted dice, no, si 3.000 está en mi presupuesto, me gusta esta marca, la llevo, va a la canasta. ¿Y cuándo va a pagar? No, esta vale 4.500. Y claro, entonces a uno se le sube y ahí es donde la televidente nos dice, ¿debería entonces el almacén respetar el precio que dejó en la marcación o qué se hace? Ok, pues bueno, en este caso hay un principio que rige el derecho de los consumidores, el principio de favorabilidad. Es decir, que si, por ejemplo, en la infografía que había en la ubicación del producto decía 3.000 pesos, el almacén de cadena debe de aplicar ese precio. Inclusive, hay almacenes, lo digo porque sí me ha pasado y he hecho valer mi derecho, hay almacenes que tienen esos precios y abajito decía que era una oferta por un tiempo determinado. Pero incluso si no quitan la infografía en el que dice el tiempo determinado, como eso está siempre en letra pequeña y no cumple con el principio de la claridad, es decir, evita el engaño, no evita el engaño al consumidor, entonces tienen que cubrir ese precio. Así haya sido el día siguiente de la oferta que venció. Se aplica el que está ahí. Sí. O sea que en ese caso uno tendría que decir, Los 3.000. Me aplican no, ese esto precio. tiene esta etiqueta y ese es el precio que Claro, deben de cobrar. de lo ¿cierto? contrario estarían engañando al consumidor. Bueno, pues cuando se compra por internet muchas veces suceden este tipo de situaciones. Miren esta pregunta que es muy clara. Dice, yo compré un producto, dice, por Facebook y me llegó el que no era. Dice, escribí al número que le pedí y no me dieron respuesta. Luego fui a la página de Facebook, hice el reclamo y me bloquearon. Ya no pude hacer a partir de ese momento nada más. ¿Qué dice usted al respecto, abogado? Bueno, el tema con Facebook sí es un poquito diferente, porque si bien Facebook es una plataforma en la que nos permite interactuar unos con otros, recordemos que su principal fin no es el comercio de bienes ni servicios. Es una red social. Es una red social, es correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo que le recomiendo a ese tipo de digámoslo así, de televidentes. Yo también he comprado cosas por Marketplace, por Facebook, pero verifique muy bien a quién le están comprando esos bienes, porque ellos no están obligados, como está un Mercado Libre, como están muchas otras plataformas, que los vigilan y que están, digamos, indexados dentro de la Cámara de Comercio Electrónico, dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Facebook tiene otras políticas que se tienen que llegar a regular y va a llegar un punto en el que lo van a regular como una plataforma de compra y de venta, porque Marketplace ha cogido mucho auge y tiene mucha interacción y uno compra muchas cosas por ahí, pero recordemos que esos son negocios que estamos haciendo entre civiles, en el que no hay una factura electrónica y los que sí la hacen son los únicos que se obligan. Por lo anterior, recordemos que entonces en Facebook del 100% yo creo que el 60% son cosas de segunda, ¿sí me entiende? Claro. Y los artículos de segunda están exonerados de esas garantías. Entonces, la gente tiene que tener en cuenta que cuando compras artículos de segunda y tú sabes porque la persona te está diciendo que es de segunda, pues a menos de que él mismo manifieste que te va a dar garantía, no está obligado a responderte en ningún sentido. Y que al no estar regulado por este tipo de entidades de vigilancia y control, entonces de cierta manera pueden llegar a jugarte en contra, o como mal llamado lo hacen, jugarte sucio para quedarse con tu dinero. A mí me ha pasado. Claro. Yo lo hablo desde la experiencia, o sea, para poder decirle a los televidentes es, revisemos muy bien dónde compramos, en qué nos vamos a gastar el dinero, porque a veces lo barato sale caro. Lo barato sale caro, es lo que dicen las abuelitas. Sí, y así es una expresión muy válida en este caso porque sucede mucho precisamente eso, que la gente dice, no, es que yo vi tal cosa en una tienda, en un supermercado, pero en Facebook está más barato, pues me ahorro la mitad, lo compro por aquí, pero resulta que a la hora de recibir el producto, pues nos Cierto, encontramos muy con cierto. la sorpresa de que no se ahorró plata, sino que perdió por comprar en un
lugar que no tenía pues las condiciones o las garantías necesarias. Así que mucho ojo cuando compramos, dónde, a quién, cómo, con qué método de pago. Además, la información, que me parece algo que seguramente le extenderemos ahora a el representante de la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito, porque también entregamos muchos datos cuando nosotros estamos adquiriendo un producto. Pero bueno, volvamos a las arepas. Nosotros ya dimos unos precios, nuestros televidentes también. Vico sigue en Floral, así que vamos a ver cómo va Vico y a quién se ha encontrado en este maravilloso barrio de Santiago de Cali. Muy buenas tardes, desde el barrio Floralia. Una arepa con cuajada te vale 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000, estábamos bien, estábamos en el rango Claro. muy cercano. De hecho, gracias Vico y gracias televidentes por ponernos a pensar un poquito sobre cuánto estamos pagando por las cosas, cuándo es lo justo. Ya hablamos de la regulación que hay en estos precios y hay algo muy importante, abogado, que son las fechas de vencimiento. Aquí sí yo que tengo dudas porque en algún programa hablamos de las tablas nutricionales y la información que deben de traer los empaques de los alimentos o medicamentos o bebidas, por supuesto, y entonces hablábamos de que entre tantas cosas debemos de verificar la fecha de vencimiento, pero resulta que muchas veces hay una cosa que está en venta, pero vence a los 2 días, a los 3 días, o incluso se dañan como si estuvieran vencidas antes de la fecha que tienen marcada en su empaque. ¿Cómo regula la superintendencia o el ministerio este tipo de casos de los vencimientos de los productos? Bueno, recordemos varias cosas y es que una de estas aristas es, todas las empresas, vamos a hablar de un producto que normalmente en mala conservación se daña antes de su vencimiento, el jamón o los embutidos. Ay, sí. Le suele suceder mucho, usted a veces va, compra su jamón y de un momento a otro eso Se pone blanco, como con lama, baboso. sí, Ay, total. horrible. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Empresas del nivel como pues las que venden, no sé, Zenú y de otras, siempre tienen un defensor del consumidor y siempre tienen una gestión de garantía, un control de garantía y calidad. Entonces, digámoslo así, los afectados tienen ahí 3 caminos o casi 4 y es, uno, reclamar directamente en el sitio donde lo compré y normalmente les hacen el cambio. Porque este tipo de empresas tienen unas políticas que le garantizan ese recambio tanto a la tienda que vende como al consumidor en el caso de que esté afectado. Por eso siempre hay en las etiquetas una obligación de poner un contacto de atención al cliente en el que atiendan una necesidad o un reclamo que tenga un consumidor, y de no hacerlo, justamente ahí es donde entran los reclamos a las superintendencias y demás. O, por ejemplo, otro producto que ahora fue el último boom, que fue la leche. Ay, sí. La leche tuvo una gran decaída de cara al mal uso que tienen algunas empresas de ese nombre, porque no vendían leche, sino un alimento lácteo, que es como debería de llamarse el producto. Ahí hacen actos de engaño. Pero entonces, en el caso de los que se vencen, yo como consumidor tengo el derecho a que me repongan el bien. Incluso cuando ya lo he abierto y lo he arrancado a consumir, me lo deben reponer nuevamente. Porque es que si se venció antes de tiempo, yo no me lo pude consumir. Es decir, no cumplió el fin para el cual yo lo compré. Por lo anterior me genera un detrimento a mi patrimonio. Pero entonces, ¿qué dice la ley respecto de la publicidad engañosa, abogado? No, Porque, por ejemplo, a ver, yo compro, hay veces mando a domicilio, pido a domicilio unas hamburguesas que tradicionalmente tienen un precio, pero en determinadas ocasiones ellos dicen, hoy hay promoción, entonces va al 50%. Y te mandan la foto de la hamburguesa. Y uno dice, uff, dale, y pedimos 2 hamburguesas. Cuando nos llegan las hamburguesas, resulta que la foto se ve así grandota, pero cuando te llega es la pequeñita. Coctelera. Una Y tú entrada. dices, esto para mí es publicidad engañosa. Bueno, la publicidad engañosa es, digámoslo así, una situación de especial vigilancia y control por todos los entes, tanto municipales como del orden nacional. Entonces, las personas que ejercen esa actividad de comercio deben de cumplir con unas políticas, entre esas la de claridad en la información al consumidor, y cuando las incumplen no solamente tienen que pagarle al consumidor los daños, sino que eso acarrea sanciones de varios salarios mínimos si así lo considera tanto el ente municipal como la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces,
digámoslo así. Por eso la gente cuando compra, por ejemplo, en Rappi o diferentes plataformas, tienen como esa doble garantía, porque al final Rappi casi siempre responde antes de que usted lo llegue a denunciar. En otros casos toca denunciarlo, pero recordemos que ellos mismos tienen unos mecanismos de atención ante esa insatisfacción del cliente. Y lo deben de tener porque la ley los obliga a garantizarle los derechos al consumidor. Y eso sí que me parece importante, como que todos estemos en pleno conocimiento de que no es si la marca quiere, si la tienda quiere. Están obligados a respetar estos derechos, a no vulnerar al consumidor porque la ley así lo exige y pues tienen que cumplir con este tipo de estipulaciones. Aquí hay una pregunta bien interesante precisamente sobre eso. Antes de extendérsela, ya hablamos de lo de los precios, la regulación, pero sí sería muy bueno, abogado, decirle a la gente claramente, están las entidades, la superintendencia, el ministerio, pero ¿cómo accedo a dónde voy? ¿A qué número llamo? ¿Hay un correo? ¿Hay una página? ¿Cuáles son esos métodos o canales de comunicación directamente? Ok, aquí hay que darle una claridad de una vez al televidente y a todos los que nos ven. Él nos da una palabra muy importante y es ¿a dónde puedo acudir para denunciar? En el tema de los derechos del consumidor hay dos vías y es la denuncia y la demanda. La demanda se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella soluciona los conflictos que hay entre consumidores, vendedores, productores, entre otras cosas. Y esto se hace con el fin de que a mí me reparen el daño que me hicieron. Pero si yo solo voy a denunciar, es un proceso netamente administrativo e informativo, que no solamente se hace ante la superintendencia, sino que en muchas situaciones llega a intervenir los gobiernos municipales para regular este tipo de descontroles, ¿cierto? Entonces, la denuncia es simplemente una actividad o una acción que puede hacer un consumidor de manera informativa, buscando que llamen la atención al vendedor, productor del bien, al comercializador, pero no siempre va a tener consecuencias económicas. Si un consumidor no le responden por un activo, si un consumidor no le están pagando su garantía, no le están haciendo la devolución de su dinero, no le están reconociendo su ley de retracto, sino que por el contrario lo están vulnerando, él en muchas ocasiones, no en todas, pero en la gran mayoría tendrá que proceder a la demanda por la vía, digamos, de la Administración de Justicia que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio con este tipo de vendedores o de partícipes del comercio. Abogado, vamos a ir a preguntas de nuestros televidentes. Hay un caso aquí bastante extenso, pero vamos a leerlo porque aquí estamos para atender a nuestros televidentes. Nos dicen buenas tardes. ¿Qué se hace en un caso donde se ha hecho un contrato por medio de la administración y la junta directiva de la unidad residencial donde se comprometieron a hacer unos arreglos, a cambiar unas terrazas con un ingeniero? Los quintos pisos hemos sido los más perjudicados porque no han hecho el arreglo, no teníamos goteras, estaban bien, pero ahora después de 10 meses presentamos gotera los quintos pisos de la unidad, generando daño, humedad en el techo de la cocina, con gotera incluida y humedad en el baño. Además de eso, se está presentando el tema de los hongos y se han hecho fotos, se ha hecho el registro en video también, citando al ingeniero y a su personal, pero cada vez que se suben, no hacen el trabajo y se ve peor cada día la estructura. En este tipo de casos donde hablamos más de un servicio como tal, que incluso dañaron hasta lo que estaba bueno, ¿qué se hace? Bueno, recordemos que ahí sí se extiende más allá del derecho del consumidor y es la responsabilidad del administrador. Porque al final, si la junta directiva lo aprobó, si la asamblea de copropietarios lo aprobó, digamos que ya empiezan a jugar no solamente las garantías que tienen ellos como consumidores, ¿cierto? Sino también la ley de propiedad horizontal, la 675, pero más allá de esto es los daños que le haya generado eso, se presume que el administrador de ese conjunto que aceptó celebrar ese contrato tuvo que haber buscado las garantías en la prestación de ese servicio, es decir, debieron de existir pólizas que cubrieran los daños extracontractuales, es decir, daños que se salieran del marco del contrato de él, que se pudiesen generar con la actividad que él iba a hacer de la renovación. Y de no ser así, tendrían que empezar a buscar ya unas responsabilidades por parte del administrador para ese fin. Entendamos que en ese caso se busca que la persona que desarrolla la actividad responda por los daños.
¿ante quién puede, digamos, accionarlo? Pues claramente, qué bueno que llegó la alcaldía, porque la Secretaría es muy encargada de solucionar este tipo de circunstancias donde se afecta el desarrollo y la sana convivencia de las personas que ocupan Claro. este tipo de conjuntos. Así Un es. ejemplo similar en el que hoy día la alcaldía está haciendo un muy buen trabajo es el tema de, por ejemplo, no sé si escucharon el tema de los apartamentos en Chiminangos. Que Ay, habían sí, unos que tenían claro. grietas. La Aquí y todo dimos la alcaldía está eso. haciendo noticia. una participación ahí y justamente entre eso está eso, garantizar que se le puedan resolver a la gente de alguna manera esa necesidad implacable, porque si no, pues se nos viene encima la torre. En ese caso, estamos hablando de que el último piso ya ahora genera filtraciones, ahora genera daños patrimoniales, daños y perjuicios. Todo eso se le puede cobrar, digámoslo así, a quien ejecutó esas mejoras. Pero de no ser así, de no querer responder, pues entonces en ese caso sí entra la Secretaría y también el administrador a responder. Abogado, ¿hay un plazo específico para presentar reclamaciones sobre productos que llegan en mal estado o Depende de la alguna reclamación? procedencia. Sí. Depende de la procedencia. Digamos, vuelvo a decirle, por ejemplo, en bienes inmuebles estamos hablando de 10 años. 10 en años. bienes inmuebles. O sea, usted le entra en su apartamento, usted tiene 10 años desde que tiene las llaves en la mano hasta que se acaban los 10 años para reclamarle a su constructora si le aparecen grietas, si hay daño estructural, si de pronto se le hundió un pedazo de la casa. Entonces, usted tiene derecho a reclamar por esos daños ¿En otros estructurales. productos cuánto? Por ejemplo, en los carros dicen muy claro, ¿no? Hay unos que dicen 5 años, otros dicen 7 años, pero eso va condicionado ¿a qué? A un principio de la información, al acceso de la información, donde dicen, para yo darle a usted esos 5 o 7 años, usted debe de venir periódicamente a hacerle estos mantenimientos con Claro. estos productos. Y si usted lo hace por fuera, entiéndase que yo empiezo a librarme de la responsabilidad porque empiezo a operar lo que les explicamos ahora. El principio de que si un tercero interviniente es el que hace mal uso de ese bien, ya el productor y o proveedor o vendedor empiezan a exonerarse Se de libra de responsabilidad. responsabilidad, claro. No de todas, pero empiezan a exonerarse paulatinamente. Abogado, Muy bien. finalmente para despedirlo después de esta plástica tan interesante y tan profunda, usted mencionó algo muy importante que son los daños y perjuicios. Y ahí quiero que cerremos la plática con usted con una pregunta muy importante y es, si yo consumo un yogur que compré y resulta que tenía una bacteria y me dio hepatitis A, o me dio una gastroenteritis por algún alimento que consumí, si algo afecta directamente mi salud, dentro, por ejemplo, en incapacidad laboral, o eso no me permite el libre desarrollo de mis actividades, ¿qué se hace? Bueno, en ese caso justamente se procede con la demanda, porque la demanda es la única que me va a restituir a mí los daños económicos, me va a representar a mí el resarcimiento en dinero, porque ya la salud, pues ya ese día Claro. la afecté, eso no puede echarlo para atrás. Ahora bien, ¿cómo se hace? Y se lo explico a la gente. Los productos, por ejemplo, lácteos que tú hablabas, tienen dentro de su información nutricional unos máximos y mínimos de colonias o microorganismos que pueden estar presentes en el producto. ¿Qué debe de hacer la gente? Y lo puede hacer por medio de las secretarías de la alcaldía y demás. La gente puede mandar a revisar aleatoriamente los lotes de los productos, de cualquiera que deseen. Y la secretaría puede hacerlo aleatoriamente. Ellos van, un ejemplo, a los de unos y cogen 2 mayonesas, cogen 2 cremas de leche, cogen 2 yogures y le hacen una prueba de microbiología y bacteriología y revisan qué tantas colonias de microorganismos se han desarrollado. Por ejemplo, en la leche condensada, por ejemplo, son entre 200 y 500 en colonias de microorganismos. Es lo máximo que puede estar presente. Si se pasa de ahí, sanciones directamente al Claro. productor. Entonces, de esa manera, si a mí el yogur me hizo daño, yo le mando a hacer una prueba microbiológica de sólidos a eso y lo argumento en la demanda y me tienen a mí que restituir porque vulneró el máximo que tenía para Claro, ser entonces claro. de buen consumo o dañino para mí. Uy, qué Entró buena ya a información. afectar mi salud, claro. Bueno, pues abogado Sebastián Góez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenísima Buena energía. abogado, qué plática tan gracias. buena, me encantó. Interesantísimo. Aprendimos mucho. Así es.